Bien, chicos, buenos días. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de toda la parte introductoria a lo que es patología y sus generalidades. Mi pregunta es, y para todos, ¿qué creen que es patología? ¿Qué creen que vamos a ver en esta materia? Chicos, chicos, De los cambios estructurales le en función al organismo. ¿ya? ¿Alguna otra idea más? Causa enfermedad de alguna, me chipé, perdón, causa de algunas patologías o enfermedades y su curación. Ya, sí, tiene un poco de razón, José Carlos. Está bien, hay algunas ideas. Tiene que ver con lo que son las patologías, con las enfermedades, tiene que ver con la funcionalidad y los cambios estructurales que puedan llegar a dañar por algún problema patológico. En este caso es una enfermedad, un agente lesivo para nuestro cuerpo. Entonces, en esta materia nosotros lo que vamos a ir estudiando cómo se van a ir dando las lesiones patológicas de nuestro cuerpo, cuáles son los agentes y cómo dañan estos agentes los diversos sistemas y tejidos de nuestro cuerpo. Para eso vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es patología. Cuando hablamos de patología, vamos a hacer mención a que es una rama, obviamente, de las ciencias de la salud y la medicina que estudia las enfermedades. Ahora, estas enfermedades van a estar generadas por un agente causal, ya sea de origen interno o de origen externo, o una combinación de ambos. Hablando un poco de la epistemología, vamos a hablar de patos como enfermedad y logos estudio. Entonces, vamos a decir que es un estudio de la enfermedad. Por otra parte, utiliza herramientas moleculares, microbiológicas y morfológicas para tratar de explicar la etiología, signos y síntomas que puedan ser parte de esta enfermedad. Si no estoy mal, la anterior gestión han llevado semiología, ¿verdad? No, recién este año lo hice. Ya. Entonces, cuando vayan avanzando en semiología, también van a ver signos y síntomas que se van a presentar dentro de los casos para determinar o asociar a ciertas patologías. Un poquito hablando de los signos, vamos a decir que es todo aquello objetivo, todo lo que se pueda ver, visualizar en otra persona. Y síntomas es todo lo que la paciente pueda referir y no sea visible al examinador. En este caso, el examinador vamos a ser nosotros. Ahora, un ejemplo de signo es cuando ustedes ven un ojo amoratado, ¿no es cierto? Un hematoma. Eso es un signo. Un síntoma es cuando yo refiero que siento, por ejemplo, un dolor en la boca del estómago. Ustedes no pueden ver mi dolor a nivel de la boca del estómago. Esa es una referencia propia del paciente. Entonces, eso es un síntoma. Y un signo es aquella situación que yo puedo ver. Un hematoma, puedo ver una erupción cutánea, puedo ver un edema, etcétera. Entonces, cuando hablamos de patología, nosotros vamos a tratar de diferenciar aquellas características de los signos y síntomas que puedan dar origen a esta patología. Además de eso, vamos a utilizar instrumentos que nos permitan
generar respuestas reales del cuadro que está cursando mi paciente. ¿Cuáles son esas herramientas? Las pruebas moleculares en sangre, lo que son los estudios patológicos de tejidos, las biopsias, los microestudios morfológicos a través de un lente como el microscopio, las pruebas radiográficas, las ecografías, las tomografías, van a ser herramientas moleculares que nos van a permitir diagnosticar o diferenciar a un tejido patológico de un tejido normal. Pero al fin y al cabo, nosotros vamos a utilizar todas estas herramientas que les estoy mencionando y obviamente en la evaluación con el paciente vamos a observar los signos y síntomas que estos van a llegar a acontecer. Cuando estudiamos la patología, como decía hace un momento su compañero, nos va a ayudar a saber cómo vamos a realizar el tratamiento. Es verdad, cuando uno ya determina la patología por la cual está cruzando nuestro paciente, lo que vamos a hacer es proponer las bases racionales para el tratamiento. Cuando digo bases racionales, me hago referencia a lo que es un tratamiento real, verídico, no lesivo y que facilite la recuperación del paciente. Ahora, voy a relacionar un poco con lo que estamos cursando, ¿no es cierto? Hace un año nosotros habíamos entrado a una pandemia muy agresiva y no sabíamos exactamente, sí sabíamos las causas de la patología, entre comillas, ¿no? Pero no sabíamos cómo tratarlas. Entonces todos proponían tratamientos, ¿no? Unos con aspirina, otros proponían tomar mates, otros proponían baños de vapor, otros proponían antibióticos, corticoides, una gama de tratamientos. Esa aplicación no racional de tratamientos que puede generar que el cuadro patológico se agudice más. Ahora, cuando nosotros proponemos un tratamiento real, cuando en base a estudios vemos la efectividad de esa terapia, de ese fármaco, de ese equipo que vayamos a utilizar y que mejore la condición de salud. Por eso es importante saber la causa real de la patología y también saber cuáles son esas bases reales para poder trabajar. No puedo mandarle un tratamiento así sin estudios, sin información, sin formación para atender a una persona, porque estoy bueno con una vida. Es importante también saber cuáles son los tratamientos que han mejorado esa condición patológica y mejor si esos estudios están realizados en nuestro contexto. Cuando digo en nuestro contexto, estoy hablando de personas con nuestro biotipo, en este caso los bolivianos, que tenemos una piel un poquito más dorada, que tenemos una alimentación multifacética, que tenemos un tipo de estatura, un nivel de coagulación, un nivel de inmunoglobulinas en nuestro cuerpo. Entonces, en base a eso, nosotros como raza sudamericana, latina, boliviana, no tenemos las mismas características de un biotipo, por ejemplo, de un europeo, de un alemán. Entonces, por eso también hay variantes en las bases racionales para realizar un tratamiento. Y obviamente la individualidad como persona. Puede ser que a mí como Soledad Rodríguez me haga muy bien la azitromicina de 600 miligramos, pero puede ser que a su compañera Dayana le cause una reacción alérgica a la azitromicina de 600 miligramos. Entonces, tampoco puedo pensar de que esta situación de generar un tratamiento más o menos, entre comillas, genérico, pueda hacerle bien a todas las personas que están en mi contexto o en mi misma ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, también debo considerar eso, siempre estudiar las características anatomopatológicas y funcionales de ese paciente y ver la realidad para el momento de dosificar. Por eso ahora van a estudiar un poco más acerca de lo que es patología,
para poder identificar aquellos signos y síntomas propios de cada una de las que vamos a estudiar y poder después generar tratamientos adecuados a nuestro paciente. Bien, en ese sentido tenemos que hablar sí o sí de lo que es la enfermedad. Conceptualizando un poquito lo que es enfermedad, vamos a hablar de que es una alteración. Fíjense en esto, es una alteración o también considerada una desviación de lo que entre comillas conocemos como normalidad, que puede afectar una zona del cuerpo o varias en su conjunto, ¿no? Puede ser que tenga una enfermedad, no sé, una rinitis que solo me afecte a las fosas nasales. O puede ser que tenga un asma alérgico que afecte toda la vía y tracto respiratorio, ¿no es cierto? Entonces puede ser solo un segmento o varias. Puede ser dada por una causa general conocida, pero también puede ser dada por situaciones desconocidas hasta el momento de su evaluación. Una causa general, por ejemplo, si yo me resfrío, mi causa del resfrío va a ser porque he estado sin zapatos, mojándome en la lluvia y me ha pasado el frío. Eso es una causa general. A ver, si yo les pido una causa general del resfrío, ¿qué me responderían ustedes? Tos seca, fiebre. ¿Ya? Ujú. Esa no es una causa, esa es una sintomatología. Perdón, Lisa. Una Sí, causa, sí, sí. Una causa sería la lluvia, estar en medio de la lluvia, hacerse mojar, hacerse pasar con el frío. ya, O está también puede ser el cambio de clima. el cambio de clima, o también tomar de repente algún alimento frío, ¿no? Alguna bebida muy fría, o estar en contacto con otra persona con un resfrío. Esas son causas generales, conocidas, ¿no es cierto? Ahora, una causa desconocida ha sido, por ejemplo, el caso del COVID, ¿no? Hasta ahora se sigue hablando del murciélago, ¿no? De la sopa del murciélago, no sé qué. Entonces, esa ha sido una causa desconocida para una enfermedad. Ahora, las manifestaciones que se den en esta patología o esta enfermedad que vayamos a estudiar siempre van a tener unas características sintomatológicas y lo que son los signos, cuya evolución puede ser previsible o no. O sea, cuando me refiero a evolución previsible, hago referencia a lo siguiente. Puede ser que yo me enferme de un resfrío y empiece con estornudos, luego con una congestión nasal, puede ser con una febrícula de 37 grados centígrados, luego voy a expectorar y va a bajar la fiebre y pasó. A ver, ese es el desarrollo previsible del resfrío. Eso es lo que me va a pasar y eso es lo que nos ha debido pasar a muchos. Eso es algo previsible, gracias a los estudios que se han dado sobre esa patología, sobre un resfrío común. Algo no previsible es, por ejemplo, lo que ha sucedido con el COVID, ¿no? Al principio pensábamos que solo dañaba el sistema respiratorio. Después hemos visto que el COVID ha ido dañando los sistemas con baja resistencia en nuestro cuerpo por enfermedad de base, ¿no? Que atacaban al corazón, al sistema circulatorio y generaban lo que era un paro o un infarto de miocardio, o que en algún momento también buscaba otro sistema dañado y digamos a un enfermo renal iba y le causaba una insuficiencia renal terminal y morían por falla renal. Entonces, esas, por ejemplo, son evoluciones no previsibles, son evoluciones que nosotros no hemos pensado que podrían suceder. Hasta ahí me estoy dejando comprender, chicos. Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ya. Entonces, quiero que tomen en cuenta esto que les acabo de dar, porque les voy a dar una pequeña tarea cuando acabe este Zoom, ¿ya? Antes de acabar eso, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las ramas de la patología.
La patología se va a dividir en dos ramas generales de estudio, ¿ya? Una lo que es la patología general y otra lo que es la patología específica o sistémica. Cuando hablamos de patología general, es la que se va a ocupar de las reacciones de células y tejidos frente a lo que son estímulos anormales y defectos genéticos, ¿ya? Y por otra parte vamos a tener a la patología sistémica, que va a analizar las alteraciones de órganos y tejidos especializados. Ahora, es importante considerar que cuando nosotros vayamos a estudiar en este semestre, vamos a tener que ver ambas. Por una parte, vamos a ver las reacciones celulares y de los tejidos frente a estos factores que puedan generar la patología, pero también vamos a ver algunas alteraciones de órganos y tejidos especializados. En este caso, el sistema locomotor y lo que es el sistema nervioso. Considerando estas dos situaciones, chicos, la tarea que les voy a dar, o lo que vamos a hacer en un momento, es que por lo menos cada uno de ustedes escojan o seleccionen 10 patologías, ¿ya? De las que ustedes conozcan, de las que hayan visto, hayan cursado ustedes, entonces van a anotar el nombre de la patología, ¿ya? Por decirles, no sé, psoriasis, ¿no es cierto? Me van a poner la definición de la psoriasis. ¿Qué es la psoriasis? ¿Ya? Y me van a dar un signo y un síntoma de lo que es la psoriasis. ¿Ya? ¿Se está entendiendo, chicos? Voy De a cualquiera una de las dos patologías, Lisa. cualquier enfermedad. Entonces, ¿qué quiero que vayan haciendo en su lista de patologías que ahora tienen como tarea? Primero van a colocar, se van a hacer una tablita, así como la estoy diseñando, son lo que más bonito ustedes. Entonces van a poner la patología. Ya, digamos, patología T, no sé qué será. Su definición, ¿qué es esa patología? Bien, después de haber realizado la definición, me van a poner el sistema que ha afectado. ¿Qué sistema de nuestro cuerpo ha afectado? La piel, no sé, el tejido digestivo, el sistema digestivo, muscular, no sé qué sistema afecta a esta enfermedad. Después me lo van a hacer lo siguiente. Van a colocar por lo menos un signo y un síntoma para ver si me están entendiendo, ¿ya? ¿Cuántas patologías? 10 por persona. 10 por persona. Obviamente, chicos, tal vez entre ustedes se repita alguna, pero estas 10 que vayan a hacer, por favor, de manera individual. Quiero ver realmente su conocimiento acerca de esto o la diferenciación en cuanto a signos y síntomas. ¿Está quedando claro esta parte? Se va a cortar en unos minutos el Zoom, entonces se corta el Zoom y lo que quiero es ver el conocimiento que tienen acerca de las patologías, su definición. Para la definición, si quieren, pueden usar el celular, no hay problema, o algún diccionario médico que tengan en la mano. Una vez que encuentren su definición, van a ustedes a partir de esa definición determinar qué sistema u órganos afecta esta patología. Y van a colocar un síntoma y un signo propio de esta patología. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? Bien. Entonces, esta tarea ya está clara. Voy a continuar. Ahora, para ir acabando esta primera parte de la presentación. Cuando hablamos de patología, tenemos que ir viendo un poquito el desarrollo de la misma a lo largo de la evolución humana, un poquito considerando lo que es la historia. Las enfermedades, chicos, han estado presentes siempre, desde la edad de Cristo hasta después de Cristo. La lepra, por ejemplo, era una enfermedad en la época desarrollada antes de Cristo. Y en la actualidad se han seguido viendo casos de lepra. Entonces,
una enfermedad ha estado presente, obviamente, desde el inicio de la vida hasta nuestros días actuales. Algunas han desaparecido o han sido controladas gracias a la ciencia y el estudio del hombre para poder inhibir el desarrollo de esa patología. Y algunas hasta nuestros días, por ejemplo, el SIDA no ha tenido una cura o no se ha generado algún tratamiento para destruir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El agente que genera esta enfermedad. Ahora, en la antigüedad, la gente creía que la enfermedad era una actividad sobrenatural. Pero no solo en la antigüedad, sino también vemos en nuestra actualidad que hay familias que creen que cuando una persona se enferma es una brujería, es un hechizo, tiene que ver con actividades paranormales, ¿no es cierto? Hay muchas personas, por ejemplo, que creen que un paciente con accidente cerebrovascular o una embolia ha sido empujado o el diablo se le ha poseído, cuando realmente existe una lesión en el cerebro por una ruptura de una arteria o la presencia de un coágulo en el segmento. Entonces, estos criterios desde la antigüedad hasta ahora no han cambiado. Y algo también que se ha ido manteniendo y desarrollando es la teoría de los humores. Se cree que cuando nosotros desarrollamos algún tipo de actividad o cursamos algún tipo de enfermedad, nosotros vamos a estar asociados a esta teoría de los humores. Asocian mucho la sangre con el fuego, el aire con la bilis, el aire con la bilis amarilla, la tierra con la bilis negra, el agua con la flema. Y van asociando también los climas a las características de estas presentaciones donde cursa una patología. Cuando estamos frente a un cuadro cálido, se hace presente la bilis amarilla. No sé si ustedes recuerdan o alguna vez han escuchado en sus casas, si comes algo cálido, se inflama tu vesícula, ¿verdad? Si comes naranja, por ejemplo, que es una fruta cálida, es muy posible que generes un cuadro biliar. Ahora, sabemos que cuando estamos expuestos a un clima cálido, es muy posible que tengamos una ruptura de capilares nasales y haya un fluido nasal, ¿no? Una salida de sangre. El cálido asociado al calor, al fuego. Sabemos que cuando estamos expuestos a climas fríos, húmedos, nuestra garganta se reseca o empezamos a cursar por la expectoración, la expulsión de flemas, o lo que es la tierra asociada con la bilis negra, que tiene que ver cuando nuestro cuerpo está deshidratado, cuando vivimos en climas demasiado secos y nuestra vesícula tiene que someterse a un trabajo funcional y muchas veces elevamos bilis negra. Entonces, aunque parece también un poco arcaico esta teoría de los humores y las respuestas de nuestro sistema biológico, hasta la actualidad y con un poco de estudio, hay una pequeña relación, ¿verdad? Se va como que relacionando en nuestro contexto. Pero tampoco no hay un estudio tan científico para validar esta teoría de los humores. Bien, hasta aquí la primera parte de la explicación del tema de introducción a la patología. Les voy a dejar los 15 minutitos para que hagan su trabajo hasta las 9:28, por favor. Y nuevamente nos conectamos para hacer la exposición de sus patologías. Cualquier duda pueden escribir al WhatsApp. Por favor, les ruego, 9:28 nos volvemos a conectar. ¿Alguna duda? Está bien, Lisa. Ya, entonces en su cuadernito hacen la mano y vamos trabajando. Los que gocen de computadora,